Ve pasajeros invisibles que dejaron huellas en la cabina. La carretera es un río oscuro que fluye sin cesar, y quienes la recorren noche tras noche aprenden a leer sus señales como otros leen las líneas de una mano. Hay algo en el asfalto que se extiende hacia el horizonte, algo que transforma a los hombres que lo transitan, que les arranca confesiones y les planta recuerdos en lugares donde antes solo había rutina. Los camioneros conocen este lenguaje silencioso, el idioma de los kilómetros y las sombras, y saben que la soledad de la cabina es un espacio donde lo imposible a veces se vuelve tan real como el volante bajo sus manos. Javier Mendoza llevaba 17 años conduciendo su tráiler por las carreteras del norte de México. 17 años de noches en vela, de cafés aguados en gasolineras desoladas, de llamadas apresuradas a una familia que cada vez sentía más lejana. Su ruta era siempre la misma. Salía de Monterrey, cargado con piezas industriales, y atravesaba el desierto de Coahuila hasta llegar a Torreón, donde descargaba y volvía a empezar. Era un trabajo monótono, hipnótico, el tipo de trabajo que te permite perderte en tus pensamientos durante horas, sin darte cuenta de que el paisaje ha cambiado completamente a tu alrededor. Aquella noche de febrero comenzó como todas las demás. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con esa intensidad particular que solo se ve lejos de las ciudades, donde la oscuridad es absoluta y el universo se revela en toda su vastedad. Javier había salido de Monterrey pasadas las 8 de la noche, después de discutir con su esposa por teléfono sobre el cumpleaños de su hija, que se perdería otra vez. La culpa le pesaba en el pecho como una piedra. Pero el tráiler no se conducía solo y las cuentas no se pagaban solas. Así que ahí estaba, con los ojos fijos en la línea blanca que dividía el mundo en dos mitades idénticas. Fue alrededor de la medianoche cuando vio al hombre en el arcén. Estaba parado bajo la luz mortecina de un poste con el brazo extendido pidiendo aventón. Era algo que Javier normalmente no hacía, recoger desconocidos en la carretera, pero había algo en la postura de aquel hombre que le recordó a su propio padre, una cierta dignidad en la manera de sostener el peso de la espera. Redujo la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. En el espejo retrovisor vio al hombre acercarse con paso tranquilo, sin prisa, como si hubiera sabido desde siempre que alguien se detendría por él. Cuando abrió la puerta de la cabina, Javier pudo verlo con más claridad. Era un hombre mayor, de unos 60 años quizás, con el rostro curtido por el sol y las arrugas profundas de quien ha pasado más tiempo afuera que adentro. Vestía ropa de trabajo limpia pero gastada y llevaba una pequeña mochila que colocó entre sus pies al subir. Le dio las gracias con una voz suave, casi musical, y Javier asintió mientras volvía a poner el tráiler en marcha. Durante los primeros kilómetros, ninguno de los dos habló. Javier estaba acostumbrado al silencio y no sentía la necesidad de llenarlo con conversación vacía. Pero había algo en la presencia de aquel hombre que le resultaba curiosamente reconfortante. No era incómodo, no era amenazante, simplemente estaba ahí, mirando por la ventanilla hacia la noche infinita, como si estuviera leyendo algo escrito en la oscuridad. Fue el hombre quien habló primero. Su voz tenía la misma calidad suave de antes, pero ahora había en ella algo más, una profundidad que hacía que sus palabras resonaran de manera extraña en la cabina. Le preguntó a Javier si conducía esta ruta con frecuencia, si conocía bien el camino. Javier respondió que sí, que llevaba años haciéndolo, que conocía cada curva y cada tramo peligroso de memoria. El hombre asintió lentamente, como si esta respuesta confirmara algo que ya sabía. Entonces comenzó a hablar de la carretera como si fuera un ser vivo. Habló de cómo el asfalto guardaba memoria de todo lo que había pasado sobre él, de los accidentes y las alegrías, de las despedidas y los encuentros.
Decía que algunas noches, cuando el viento soplaba de cierta manera, podías escuchar los ecos de conversaciones antiguas, las risas de familias que viajaban juntas décadas atrás, los últimos pensamientos de quienes no llegaron a su destino. Javier escuchaba con una mezcla de escepticismo y fascinación, porque, aunque no creía en esas cosas, la manera en que el hombre hablaba le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, había verdad en aquellas palabras. El hombre le contó entonces su propia historia. Dijo que él también había sido camionero muchos años atrás, que había recorrido estas mismas carreteras transportando de todo, desde ganado hasta maquinaria pesada. Habló de una noche en particular, una noche muy parecida a esta, cuando había recogido a un joven que hacía dedo en el arcén. El joven iba a Saltillo a buscar trabajo. Llevaba todas sus pertenencias en una bolsa de plástico y los ojos llenos de esperanza. Habían conversado durante horas, compartido historias, reído juntos. El hombre recordaba cada detalle de aquella conversación como si hubiera sucedido ayer. La manera en que el joven hablaba de sus sueños, de la familia que algún día tendría, de la casa que construiría con sus propias manos, pero nunca llegaron a Saltillo. A unos 50 kilómetros de la ciudad, un camión que venía en sentido contrario perdió el control, invadió su carril y el impacto fue instantáneo. El hombre se detuvo ahí, en su relato, y Javier sintió un frío extraño recorrerle la espalda. Preguntó qué había pasado con el joven, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. El hombre giró la cabeza y lo miró directamente por primera vez desde que había subido al tráiler. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una tristeza que parecía no tener fondo. Dijo que el joven había muerto en el acto, que él había sobrevivido, pero con heridas que nunca sanaron del todo, no en el cuerpo, sino en el alma. Javier no supo qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta mientras seguía conduciendo, con la vista fija en la carretera, pero la mente en otro lugar completamente. El hombre continuó hablando, su voz ahora apenas un susurro. Dijo que desde aquella noche no había podido dejar de pensar en el joven, en todas las conversaciones que nunca tendría, en la vida que nunca viviría. Dijo que a veces, en noches como esta, sentía que tenía que estar en la carretera, que tenía que seguir recorriendo estos caminos como si de alguna manera pudiera cambiar lo que había pasado, como si pudiera darle al joven otra oportunidad de llegar a su destino. La cabina se llenó de un silencio denso, casi palpable. Javier quería decir algo reconfortante, algo que aliviara el peso de aquella culpa que el hombre había cargado durante tanto tiempo, pero las palabras le parecían inadecuadas, insignificantes frente a la magnitud de aquel dolor. Siguieron avanzando en la oscuridad. El rugido del motor del tráiler era el único sonido que rompía el silencio. Fue entonces cuando Javier notó algo extraño. El hombre había dejado de hablar completamente y cuando giró la cabeza para mirarlo, vio que tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido o sumido en algún tipo de trance. Pero había algo más, algo que Javier no podía explicar. El hombre parecía menos sólido de alguna manera, como si la luz de los instrumentos del tablero lo atravesara en lugar de reflejarse en él. Javier parpadeó, pensando que era el cansancio jugándole una mala pasada, pero cuando volvió a mirar la sensación, persistía. Un terror frío y primitivo comenzó a apoderarse de él. Mantuvo la vista en la carretera, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Trató de convencerse de que estaba imaginando cosas, de que había pasado demasiado tiempo despierto, de que necesitaba detenerse y descansar. Pero en el fondo sabía que lo que estaba experimentando era real de una manera que desafiaba toda lógica y razón. El hombre abrió los ojos de repente y Javier casi pierde el control del tráiler.
Lo miró con una expresión que era a la vez infinitamente triste e infinitamente serena. Le dijo que no tuviera miedo, que él no estaba ahí para hacerle daño. Dijo que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que existen en los márgenes de la realidad, en los espacios entre lo que sabemos y lo que no queremos admitir. Dijo que la carretera era uno de esos espacios, un lugar donde el velo entre los mundos se volvía más delgado, donde los vivos y los muertos a veces podían encontrarse brevemente. Javier quería gritar, quería detenerse y salir corriendo, pero algo en la voz del hombre lo mantenía en su asiento, lo mantenía conduciendo. El hombre le dijo que había aparecido esa noche no por casualidad, sino porque Javier necesitaba escuchar su historia, porque él también estaba en peligro de perder algo importante. Le preguntó cuándo había sido la última vez que realmente había mirado a su hija a los ojos, cuándo había abrazado a su esposa sin pensar ya en la siguiente ruta. Le preguntó si la carretera se había convertido en una excusa para huir de su propia vida, de las responsabilidades y las conexiones que lo asustaban más que cualquier tramo peligroso de asfalto. Las palabras golpearon a Javier con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que el hombre tenía razón, de que había estado usando su trabajo como un escudo, como una manera de evitar enfrentarse a los problemas reales de su matrimonio, a la distancia creciente con su hija, a la sensación de que estaba dejando pasar la vida mientras perseguía algo que ni siquiera podía nombrar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento, lágrimas por todos los momentos perdidos y las oportunidades desperdiciadas. El hombre puso una mano en su hombro y Javier sintió un peso real, sólido, reconfortante. Le dijo que todavía tenía tiempo, que no era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Le dijo que la lección que él había aprendido demasiado tarde era que la vida sucede en los momentos pequeños, en las conversaciones triviales y los gestos simples, y que perseguir siempre el próximo destino te hace perder de vista el viaje mismo. Le dijo que regresara a casa, que hablara con su esposa de verdad, que estuviera presente en la vida de su hija antes de que fuera demasiado tarde. Javier asintió, incapaz de hablar, con la garganta cerrada por la emoción. Cuando finalmente pudo articular palabras, le preguntó al hombre su nombre. El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina. Dijo que su nombre ya no importaba, que él era simplemente un viajero más en la carretera infinita, tratando de compensar los errores del pasado, ayudando a otros a evitar los suyos propios. Javier parpadeó para aclararse la vista, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando volvió a mirar hacia el asiento del copiloto, el hombre había desaparecido. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Pero en el aire flotaba todavía una presencia cálida, y Javier sabía que lo que había experimentado no había sido un sueño ni una alucinación. Había sido algo más, algo que escapaba a la comprensión racional, pero que era innegablemente real. Detuvo el tráiler en el arcén, con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. Se quedó ahí sentado durante largos minutos, mirando la carretera vacía que se extendía ante él, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, tomó su teléfono y llamó a su esposa. Era tarde, pasada la 1 de la madrugada, pero ella contestó inmediatamente, con la voz llena de preocupación. Javier le dijo que lo sentía, que sentía todas las veces que había elegido la carretera sobre su familia, que quería cambiar, que quería estar presente. La escuchó llorar al otro lado de la línea, y él también lloró, y en ese momento, en un tráiler detenido en medio del desierto de Coahuila, algo comenzó a sanar. Pero la historia de Javier es solo una entre miles. La carretera está llena de encuentros imposibles,
de pasajeros que aparecen y desaparecen como fantasmas, dejando atrás solo preguntas y una sensación persistente de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Roberto Chávez conducía rutas más largas que Javier. Su territorio era todo el corredor del Golfo, desde Tampico hasta la frontera con Guatemala. Un trayecto que podía tomarle hasta una semana completa dependiendo de las entregas. Era un hombre solitario por naturaleza, que había encontrado en la vida del camionero el refugio perfecto para su temperamento taciturno. No tenía familia, no tenía ataduras, solo su tráiler y la carretera interminable. Una noche de agosto, mientras atravesaba la selva de Veracruz, vio a una mujer caminando por el arcén. Era algo completamente inusual, porque estaban en medio de la nada, sin pueblos cercanos ni ninguna razón aparente para que alguien estuviera ahí a esas horas. Roberto no era de los que recogían desconocidos, pero había algo desesperado en la manera en que la mujer caminaba, tambaleándose ligeramente, que lo hizo detenerse. Cuando ella subió a la cabina, Roberto pudo ver que estaba empapada, a pesar de que no había llovido. Su ropa estaba pegada al cuerpo y su cabello goteaba agua sobre el asiento. Ella le agradeció con una voz que sonaba extrañamente distante, como si viniera de muy lejos. Roberto le preguntó qué hacía ahí en medio de la selva, pero ella no respondió directamente. En su lugar, comenzó a hablar de un accidente, de un autobús que había perdido el control años atrás, de cómo había rodado por el barranco, llevándose consigo a todos los pasajeros. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa historia. Había sido un accidente terrible que había salido en todos los noticieros hacía unos 5 años. 30 personas habían muerto, incluyendo al conductor. Miró a la mujer con más atención y se dio cuenta de que su piel tenía un tono pálido, casi grisáceo, y que sus ojos, aunque lo miraban directamente, parecían enfocar algo más allá de él. La mujer continuó hablando, contando detalles del accidente que solo alguien que había estado ahí podría conocer. Habló del momento exacto en que el autobús comenzó a deslizarse, del grito colectivo de los pasajeros, de la sensación de caer en cámara lenta mientras el mundo daba vueltas alrededor. Habló de cómo, en sus últimos momentos, todos pensaron en las personas que amaban, en las cosas que habían dejado sin decir, en los abrazos que nunca darían. Roberto quería detener el tráiler, quería que la mujer se bajara, pero sus manos parecían pegadas al volante y sus pies seguían presionando los pedales automáticamente. La mujer le dijo que ella y los demás pasajeros todavía estaban ahí, en aquel lugar de la selva donde habían muerto, atrapados en un bucle eterno, reviviendo los últimos momentos una y otra vez. Dijo que a veces lograban escapar brevemente, manifestarse en la carretera, buscar a alguien que pudiera escucharlos, alguien que pudiera recordarlos. Le pidió a Roberto que por favor, cuando llegara al siguiente pueblo, encendiera una vela por ellos, que rezara una oración, que simplemente recordara que habían existido, que habían sido personas reales con vidas reales y sueños reales. Dijo que el olvido era peor que la muerte, que ser borrado de la memoria colectiva era la verdadera tragedia. Roberto asintió, sin poder hablar, con la garganta seca y el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Cuando finalmente encontró su voz para preguntarle algo más, se dio cuenta de que estaba solo en la cabina. El asiento del copiloto estaba seco, como si nunca hubiera habido nadie empapado sentado ahí. Pero Roberto sabía lo que había visto, lo que había escuchado, y cuando llegó al siguiente pueblo cumplió su promesa. Entró a una pequeña iglesia al borde de la carretera, encendió 30 velas, una por cada alma perdida en aquel accidente, y rezó con una intensidad que no había sentido desde su infancia. Estas historias se repiten a lo largo y ancho de las carreteras mexicanas.
cada una con sus propias particularidades, pero todas compartiendo un elemento común: la aparición de pasajeros imposibles que suben a los tráilers para compartir mensajes, advertencias o simplemente su propia historia. Algunos camioneros las consideran alucinaciones causadas por el cansancio y las largas horas de soledad, pero quienes han experimentado estos encuentros saben que hay algo más, algo que no puede explicarse con la lógica convencional. Martín Delgado tuvo su encuentro en la carretera que une Ciudad de México con Oaxaca, una ruta sinuosa y peligrosa que serpentea por las montañas y que ha sido escenario de innumerables tragedias a lo largo de los años. Era una noche de noviembre, con la neblina tan espesa que apenas podía ver unos metros por delante. Conducía despacio, con los ojos entrecerrados tratando de distinguir las curvas, cuando vio a un niño parado en medio de la carretera. Frenó bruscamente, con el corazón en la garganta, convencido de que lo había atropellado. Bajó del tráiler con las piernas temblorosas y buscó frenéticamente alrededor del vehículo, pero no había nadie. La neblina se arremolinaba en espirales fantasmales y el silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la montaña. Martín estaba a punto de subir de nuevo al tráiler cuando escuchó una voz detrás de él. El niño estaba ahí, mirándolo con una expresión seria que no correspondía a su edad aparente, que no podía tener más de 10 años. Le preguntó a Martín si podía llevarlo a casa, que había estado esperando mucho tiempo y que estaba cansado. Martín, todavía en shock, asintió y le hizo señas para que subiera. El niño trepó a la cabina con una agilidad extraña, como si pesara menos de lo que debería, y se sentó en el asiento del copiloto con las piernas colgando. Mientras Martín volvía a poner el tráiler en marcha, el niño comenzó a hablar. Contó que había estado en un campamento escolar, que el autobús que los llevaba de regreso se había salido de la carretera en una de las curvas. Describió cómo había volado por el aire, cómo había sentido el impacto contra las rocas, cómo todo se había vuelto negro de repente. Dijo que cuando volvió a abrir los ojos, todos los demás niños estaban llorando, buscando a sus padres, pero no había nadie que pudiera verlos u oírlos. Martín sentía las lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba. Le preguntó al niño cuánto tiempo había pasado, y el niño respondió que no lo sabía con certeza, que el tiempo era diferente para ellos, que los días y las noches se confundían en una especie de crepúsculo eterno. Dijo que su mamá lo estaría esperando en casa, que probablemente estaría preocupada porque no había regresado del campamento. Martín no tuvo el valor de decirle al niño que si lo que contaba era cierto, su madre había muerto hacía mucho tiempo de pena y dolor. En lugar de eso, le preguntó a dónde quería ir. El niño le dio una dirección en un pueblo pequeño que Martín conocía, un lugar que quedaba apenas a unos kilómetros de ahí. Condujeron en silencio a través de la neblina, y Martín podía sentir el peso de una tristeza inmensa llenando la cabina. Cuando llegaron al pueblo, el niño le indicó que doblara en una calle estrecha y lo condujera hasta una casa modesta con las ventanas oscuras. El niño le agradeció, abrió la puerta y bajó. Martín lo vio caminar hacia la casa, su figura pequeña desvaneciéndose gradualmente en la neblina hasta desaparecer por completo. Se quedó ahí sentado durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, movido por una curiosidad que no podía ignorar, Martín regresó al pueblo y preguntó por aquella dirección. Una anciana le contó que ahí había vivido una familia que había perdido a su hijo en un accidente de autobús hacía más de 20 años. La madre nunca se recuperó y murió pocos años después, con el corazón roto. La casa había permanecido abandonada desde entonces. Nadie quería vivir ahí, porque decían que por las noches se escuchaban pasos de niño y una voz que llamaba a su mamá.
Estas historias podrían descartarse como coincidencias o invenciones, pero hay demasiados testimonios similares, demasiados camioneros que han experimentado encuentros que no pueden explicar racionalmente. Algunos hablan de ancianos que aparecen para advertirles de peligros en la carretera, que les dicen exactamente dónde reducir la velocidad porque hay un derrumbe o un vehículo accidentado más adelante, y que desaparecen antes de que puedan darles las gracias. Otros hablan de mujeres jóvenes que lloran en silencio durante todo el trayecto y que, cuando se atreven a preguntarles qué les pasa, cuentan historias de violencia y tragedia que les ponen los pelos de punta. Fernando Ruiz, un camionero veterano con más de 30 años de experiencia, tiene su propia colección de encuentros inexplicables. Cuenta que una vez recogió a un hombre en traje que iba muy bien vestido, como si fuera a una reunión importante. El hombre le pidió que lo llevara a Guadalajara y durante el viaje mantuvieron una conversación fascinante sobre filosofía, literatura y el sentido de la vida. Fernando recuerda que el hombre tenía una manera de hablar hipnótica, que sus palabras parecían resonar con verdades profundas que Fernando sentía, pero nunca había podido articular. Cuando llegaron a las afueras de Guadalajara, el hombre le pidió que se detuviera en un lugar específico, una intersección que no parecía tener nada de especial. Le agradeció a Fernando, le estrechó la mano y bajó del tráiler. Fernando lo vio alejarse caminando por la banqueta, pero cuando miró por el espejo retrovisor, segundos después, el hombre había desaparecido completamente. La calle estaba vacía, no había ningún lugar donde pudiera haberse metido en tan poco tiempo. Lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que Fernando encontró un libro en el asiento del copiloto después de que el hombre se bajó. Era un ejemplar viejo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, con anotaciones en los márgenes escritas con una caligrafía elegante. En la primera página había una dedicatoria que decía: para Fernando, que comprende que los muertos nunca nos dejan realmente. Siguen caminando entre nosotros, compartiendo sus historias con quien quiera escuchar. Fernando todavía conserva ese libro. Lo guarda en la guantera de su tráiler como un recordatorio de que el mundo es mucho más misterioso de lo que nos gusta admitir. Hay patrones en estas historias que se repiten una y otra vez. Los pasajeros fantasmales casi siempre aparecen en lugares donde ha habido accidentes graves, como si la violencia del impacto hubiera rasgado el tejido de la realidad, dejando un portal por el que los muertos pueden asomarse brevemente. Aparecen en noches especiales, cuando las condiciones atmosféricas son particulares, cuando hay niebla o cuando la luna está llena, y casi siempre tienen un mensaje que transmitir, una advertencia que dar o simplemente una historia que necesitan contar para poder encontrar paz. Los camioneros han desarrollado sus propios rituales y supersticiones para protegerse de estos encuentros. Algunos llevan estampas de santos en el tablero, otros rezan oraciones específicas antes de comenzar un viaje por rutas conocidas por ser peligrosas. Muchos evitan recoger a desconocidos después de la medianoche, sin importar cuán desesperada parezca su situación. Pero incluso con todas estas precauciones, los encuentros siguen sucediendo, porque la carretera es un espacio liminal, un lugar entre mundos donde las reglas normales de la realidad parecen no aplicar completamente. Hay quienes argumentan que estos encuentros son manifestaciones del subconsciente, que el cerebro humano, bajo condiciones de estrés extremo y privación de sueño, puede crear alucinaciones vividas que se sienten completamente reales. Los psicólogos hablan de estados disociativos, de microsueños que ocurren mientras uno está técnicamente despierto, de la capacidad de la mente para llenar los vacíos de percepción con narrativas coherentes que no tienen base en la realidad externa. Pero esta explicación
aunque racional y científicamente respetable, no satisface a quienes han experimentado estos encuentros. Ellos saben la diferencia entre una alucinación y una presencia real. Pueden describir detalles específicos de sus pasajeros fantasmales, detalles que luego resultan ser verificables cuando investigan las historias que les contaron. Pueden mostrar objetos físicos que quedaron en sus tráilers después de que los pasajeros desaparecieron. Pueden señalar lugares exactos en la carretera donde fueron advertidos de peligros que efectivamente estaban ahí. La verdad es que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fenómenos que no encajan limpiamente en las categorías que hemos construido para darle sentido a la existencia. La carretera, con su naturaleza transitoria y su asociación constante con el movimiento y el cambio, parece ser un espacio particularmente propicio para estos fenómenos. Es un lugar de despedidas y encuentros, de vidas que se cruzan brevemente antes de seguir caminos separados. Y tal vez esa calidad efímera crea las condiciones perfectas para que los muertos puedan regresar y compartir sus historias con los vivos. Luis Sánchez tiene una teoría sobre esto. Él cree que las carreteras son como cintas de grabación gigantes, que absorben y guardan la energía emocional de todos los que las transitan. Los momentos de terror antes de un accidente, la alegría de un viaje familiar, la desesperación de alguien huyendo de algo, la paz de contemplar el paisaje, todas estas emociones se impregnan en el asfalto y bajo ciertas condiciones pueden reproducirse, manifestarse de maneras que percibimos como encuentros sobrenaturales. Luis tuvo su propia experiencia que confirmó esta teoría para él. Estaba conduciendo por la carretera a Puebla cuando sintió una presencia en el asiento trasero de su cabina. No vio a nadie cuando se giró para mirar, pero podía sentir claramente que había alguien ahí. Una sensación de pánico absoluto lo invadió, un miedo que no era suyo, sino que parecía estar siendo proyectado hacia él desde esa presencia invisible. Su corazón se aceleró, sus manos comenzaron a sudar y tuvo el impulso irresistible de frenar inmediatamente. Lo hizo, deteniendo el tráiler en el arcén, y segundos después, un auto que venía en sentido contrario perdió el control y cruzó hacia su carril justo en el lugar donde habría estado si no se hubiera detenido. El auto pasó a centímetros de su parachoques delantero y fue a estrellarse contra un muro de contención al otro lado de la carretera. Luis bajó del tráiler con las piernas temblando y corrió a ayudar, pero cuando llegó al auto, vio que el conductor estaba muerto, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. Más tarde, Luis se enteró de que en ese mismo lugar, hacía exactamente un año, había ocurrido un accidente casi idéntico. Un tráiler había chocado con un auto que cruzó inesperadamente al otro carril, y tanto el conductor del tráiler como el del auto habían muerto. Luis cree que la presencia que sintió en su cabina era el espíritu del camionero muerto, tratando de evitar que otro conductor sufriera el mismo destino que él había sufrido. Al advertirle que frenara, el fantasma había salvado la vida de Luis y tal vez, en algún sentido, había encontrado redención para sí mismo. Estas historias nos confrontan con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. ¿Qué somos realmente? ¿Somos solo cuerpos físicos que dejan de existir cuando el corazón se detiene? ¿O hay algo más, una esencia, un alma que persiste más allá de la muerte física? Y si persistimos, ¿dónde vamos? Quedamos atrapados en los lugares de nuestra muerte, condenados a revivir nuestros últimos momentos eternamente. ¿O podemos movernos libremente entre los espacios donde los vivos realizan sus actividades cotidianas? Los encuentros en la carretera sugieren que tal vez la muerte no es el final definitivo que la ciencia moderna nos ha enseñado a creer.
Tal vez es solo una transición, un cambio de estado que no elimina nuestra conciencia, sino que simplemente la transforma. Y tal vez, bajo ciertas condiciones, los muertos pueden todavía interactuar con el mundo de los vivos, no de manera dramática o espectacular, como en las películas de terror, sino de formas sutiles y significativas. Gabriel Torres cuenta que una noche, mientras conducía por una carretera desierta en Chihuahua, vio a una niña pequeña corriendo por el arcén como si huyera de algo. Se detuvo inmediatamente, preocupado de que hubiera tenido un accidente o que estuviera en peligro. Cuando bajó del tráiler para ayudarla, la niña se detuvo y lo miró con unos ojos enormes llenos de lágrimas. Le dijo que su papá se había quedado dormido mientras conducía y que habían tenido un accidente, que necesitaba ayuda urgentemente. Gabriel la siguió cuando ella comenzó a correr por el arcén, pero había algo extraño en la manera en que se movía, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Corrieron durante varios minutos hasta que llegaron a un lugar donde Gabriel pudo ver las marcas de neumáticos que salían de la carretera y bajaban por una pendiente pronunciada. La niña señaló hacia abajo, y cuando Gabriel se asomó, vio un auto volcado en el fondo del barranco, con las luces todavía encendidas. Llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y luego bajó cuidadosamente por la pendiente para ver si podía ayudar. Dentro del auto encontró a un hombre inconsciente pero con pulso, y en el asiento trasero había un asiento de seguridad para niños vacío. Cuando los paramédicos llegaron y sacaron al hombre, Gabriel les preguntó por la niña. Ellos lo miraron confundidos y le dijeron que no había ninguna niña, que el hombre viajaba solo. El conductor del asiento de seguridad pertenecía a su hija, que había muerto en un accidente similar 2 años atrás. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Miró alrededor, buscando a la niña que lo había guiado hasta ahí, pero no había nadie. Los paramédicos le aseguraron que el hombre sobreviviría gracias a que Gabriel lo había encontrado a tiempo. Si hubiera pasado mucho más tiempo, las lesiones internas habrían sido fatales. Gabriel se quedó ahí parado mientras se llevaban al hombre en la ambulancia, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La niña fantasma había usado su presencia para salvar a su padre, guiando a un extraño hasta el lugar del accidente para que pudiera recibir ayuda. Esta capacidad de los muertos para influir en los acontecimientos del mundo de los vivos, para proteger y advertir y guiar, sugiere que tal vez el amor y las conexiones que formamos durante la vida no se rompen con la muerte. Tal vez persisten de alguna manera, manteniéndose fuertes incluso cuando la persona que amamos ya no está físicamente presente. Tal vez los muertos siguen cuidando de nosotros, velando por nuestra seguridad desde el otro lado del velo que separa los mundos. Ricardo Mendoza tiene una historia similar. Una noche, mientras conducía por la Sierra de Durango, comenzó a sentir una presencia persistente que le decía que redujera la velocidad. No era una voz audible, sino más bien un pensamiento que no era suyo, una insistencia que se volvía más fuerte con cada kilómetro. Finalmente cedió y redujo la velocidad significativamente, casi a paso de tortuga, sin entender por qué lo hacía. Momentos después, al doblar una curva, se encontró con un derrumbe masivo que bloqueaba completamente la carretera. Si hubiera mantenido su velocidad normal, no habría tenido tiempo de frenar y se habría estrellado directamente contra las rocas. Ricardo se detuvo completamente y se bajó del tráiler con las piernas temblorosas. Mientras estaba ahí parado, mirando el derrumbe que casi lo mata, sintió esa presencia una vez más, pero ahora era reconfortante, casi como un abrazo invisible. Más tarde, cuando reportó el derrumbe a las autoridades, le contó a uno de los oficiales sobre la extraña sensación que lo había salvado. El oficial, un hombre mayor con décadas de experiencia en esa ruta, asintió sabiamente
y le dijo que él también había escuchado historias similares. Le contó que años atrás un camionero muy querido había muerto en esa misma curva durante otro derrumbe. El oficial creía que el espíritu de ese camionero seguía vigilando la carretera, tratando de evitar que otros sufrieran su mismo destino. Estos relatos de protección y advertencia son quizás los más reconfortantes entre las historias de pasajeros invisibles. Sugieren que incluso en la muerte hay bondad, hay preocupación por otros, hay un deseo de prevenir el sufrimiento. No todos los encuentros sobrenaturales son aterradores o perturbadores. Algunos son profundamente conmovedores, recordatorios de que la compasión humana puede trascender incluso los límites de la vida y la muerte. Pero no todas las historias tienen este tono esperanzador. Algunos encuentros son oscuros, perturbadores, dejando a los camioneros con una sensación de terror que persiste mucho después de que la experiencia haya terminado. Hay historias de pasajeros que suben a los tráilers con intenciones malévolas, entidades que parecen alimentarse del miedo y la confusión de los vivos. Antonio Vargas cuenta que una vez recogió a un hombre que desde el principio le produjo una sensación de malestar profundo. Había algo en sus ojos, algo frío y vacío, que hacía que Antonio quisiera detener el tráiler y pedirle que se bajara. Pero una parte de él sentía que sería peligroso hacer eso, que enfadar a este pasajero podría tener consecuencias terribles. El hombre no hablaba, simplemente miraba fijamente al frente con esa mirada vacía, y la temperatura en la cabina parecía haber bajado varios grados desde que había subido. Antonio trató de hacer conversación, de romper el silencio incómodo que llenaba el espacio entre ellos, pero el hombre no respondía. Después de varios kilómetros de este silencio tenso, el hombre finalmente giró la cabeza para mirar a Antonio. Su boca se abrió, y de ella salió una voz que no parecía humana. Una voz que sonaba como múltiples voces hablando al unísono, algunas graves, algunas agudas, todas llenas de rabia y dolor. Le dijo a Antonio que había hecho cosas terribles en vida, que había lastimado a personas inocentes, que ahora estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento del cual no podía escapar. Antonio sintió un terror absoluto apoderarse de él. Quería gritar, quería salir del tráiler en movimiento y correr, pero su cuerpo parecía paralizado. El hombre continuó hablando con esa voz múltiple y antinatural, describiendo actos de violencia que Antonio no quería escuchar, pero no podía bloquear. Era como si el hombre estuviera descargando décadas de culpa y tormento sobre Antonio, usándolo como un recipiente para todo el peso de sus pecados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, el hombre dejó de hablar. Se giró para mirar al frente nuevamente y ante los ojos de Antonio comenzó a desvanecerse gradualmente hasta desaparecer por completo. Antonio detuvo el tráiler inmediatamente, salió y vomitó en el arcén, con todo el cuerpo temblando violentamente. Dice que nunca pudo quitarse de la cabeza aquella voz, aquellas historias de horror que el hombre le había contado. Durante meses tuvo pesadillas y consideró seriamente dejar de ser camionero, abandonar las carreteras que de repente se sentían contaminadas y peligrosas. Estas historias más oscuras nos recuerdan que no todos los que mueren encuentran paz. Algunos quedan atrapados en sus propios infiernos personales, atormentados por las cosas que hicieron o las cosas que les hicieron. Y tal vez, en su tormento, buscan descargar parte de ese sufrimiento en los vivos, encontrar aunque sea un momento de alivio, compartiendo el peso de su carga con otro ser humano. Los camioneros que han tenido estos encuentros más perturbadores a menudo desarrollan rituales de protección más elaborados. Algunos llevan consigo agua bendita que rocían en la cabina después de cada viaje. Otros queman salvia o palo santo, limpiando el espacio de energías negativas.
Hay quienes recurren a curanderos o espiritistas, personas que supuestamente pueden cerrar portales y proteger contra entidades malévolas. Miguel Ángel Reyes visitó a una curandera después de una serie de encuentros perturbadores que lo dejaron física y emocionalmente exhausto. La mujer, una anciana con ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible, le dijo que él tenía lo que ella llamaba el don de ver, que era naturalmente sensible a presencias del otro lado. Le explicó que las carreteras, especialmente aquellas donde ha habido mucha muerte y sufrimiento, están llenas de almas perdidas que buscan cualquier tipo de contacto con los vivos. La curandera le preparó un amuleto especial, una bolsita pequeña llena de hierbas y otros objetos que Miguel debía llevar siempre consigo. Le enseñó oraciones de protección que debía recitar antes de comenzar cada viaje. Le dijo que nunca mirara directamente a los ojos de un pasajero sospechoso, porque los ojos son ventanas del alma, y hacer contacto visual directo con ciertas entidades podía crear una conexión peligrosa. Miguel siguió sus instrucciones religiosamente, y dice que desde entonces los encuentros perturbadores han disminuido significativamente. Todavía percibe presencias ocasionalmente, todavía siente cuando hay algo o alguien en la cabina con él que no debería estar ahí, pero ahora tiene herramientas para protegerse, maneras de cerrar esa puerta que antes permanecía abierta de par en par. Pero más allá del miedo y la protección, más allá de las explicaciones racionales y las supersticiones, estas historias nos hablan de algo fundamental sobre la condición humana. Nos hablan de nuestra necesidad de ser recordados, de dejar una marca en el mundo que persista después de que nos hayamos ido. Los pasajeros invisibles, ya sean reales o manifestaciones de algo más, representan esta necesidad universal de ser vistos, de ser escuchados, de tener importancia más allá de los límites de nuestra propia existencia. Cada camionero que comparte su historia de un encuentro sobrenatural está participando en este acto de recordar. Está dando voz a alguien que ya no puede hablar por sí mismo. Está manteniendo viva la memoria de vidas que de otra manera serían olvidadas. Y tal vez ese es el verdadero propósito de estos encuentros, no asustar ni perturbar, sino recordarnos que cada persona que ha caminado por este mundo importa, que cada vida tiene valor y significado, que nadie debería ser olvidado completamente. Las carreteras de México están impregnadas de historia, de las historias de millones de personas que han viajado por ellas a lo largo de las décadas. Cada kilómetro de asfalto ha sido testigo de alegrías y tragedias, de comienzos y finales, de despedidas y reuniones. Y tal vez, solo tal vez, algo de esa historia permanece, se adhiere al lugar, crea una memoria colectiva que bajo ciertas condiciones puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión racional. Los camioneros son los custodios modernos de estas historias. Ellos son quienes pasan más tiempo en las carreteras, quienes conocen íntimamente cada tramo y cada curva, quienes han visto cosas que la mayoría de la gente nunca verá. Sus testimonios merecen ser escuchados, no con escepticismo condescendiente, sino con la mente abierta, de quien reconoce que hay misterios en este mundo que aún no hemos resuelto. Cuando Javier Mendoza finalmente llegó a su destino aquella noche, después de su encuentro con el pasajero misterioso, no pudo simplemente descargar su tráiler y seguir con su rutina normal. Se quedó sentado en la cabina durante horas, repasando cada palabra que el hombre había dicho, cada detalle de su rostro que se desvanecía, cada emoción que había sentido durante aquel viaje imposible. Y se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente, que ya no podía seguir viviendo de la manera en que había estado viviendo. Cumplió su promesa, redujo sus rutas, pasó más tiempo en casa,
reconstruyó su relación con su esposa y su hija. No fue fácil y hubo momentos de duda, momentos en que la carretera lo llamaba con su promesa de escape y soledad. Pero cada vez que sentía esa atracción, recordaba al hombre en su tráiler, recordaba la tristeza infinita en sus ojos cuando hablaba del joven que había muerto, y encontraba la fuerza para quedarse, para estar presente, para elegir la vida sobre el escape. Roberto Chávez cumplió su promesa también. No solo encendió velas por las víctimas de aquel accidente de autobús, sino que comenzó una tradición que mantiene hasta hoy. Cada vez que pasa por el lugar donde tuvo su encuentro con la mujer empapada, se detiene y coloca flores frescas al borde de la carretera. Ha investigado sobre el accidente, ha encontrado los nombres de todas las víctimas y las recuerda cada una por su nombre en sus oraciones. Dice que no lo hace por obligación o por miedo, sino porque siente que es lo correcto, porque esas personas merecen ser recordadas. Martín Delgado nunca volvió a conducir por aquella ruta de noche. El encuentro con el niño fantasma lo afectó tan profundamente que pidió que le cambiaran las rutas, aceptando incluso una reducción de sueldo con tal de evitar aquellas montañas envueltas en niebla. Pero tampoco puede olvidar. A veces en sus sueños ve al niño caminando hacia aquella casa abandonada y se despierta con lágrimas en los ojos, deseando poder haber hecho más, deseando poder haber llevado al niño verdaderamente a casa de alguna manera. Las historias continúan. Cada noche, en algún lugar de las carreteras mexicanas, un camionero tiene un encuentro que no puede explicar. Ve algo que no debería estar ahí, escucha una voz que no tiene fuente física, siente una presencia que desafía toda lógica. Y cada uno de estos encuentros deja una marca, cambia algo en la persona que lo experimenta, añade otra capa a la rica y compleja tapicería de misterios que rodean nuestras carreteras. Hay quienes dirán que todo esto es superstición, que son solo historias inventadas para romper el aburrimiento de largas noches en la carretera, que tienen explicaciones perfectamente racionales si solo nos tomamos el tiempo de buscarlas. Y tal vez tengan razón, tal vez todos estos encuentros pueden reducirse a alucinaciones, coincidencias y la tendencia humana de encontrar patrones donde no los hay. Pero hay algo que se pierde cuando reducimos el misterio a mera explicación científica. Algo esencial sobre la experiencia humana que se desvanece cuando insistimos en que todo debe tener una respuesta racional. Los camioneros que han tenido estos encuentros no necesitan que nadie valide sus experiencias. Ellos saben lo que vieron, lo que sintieron, lo que escucharon. Y esa certeza personal, esa convicción nacida de la experiencia directa, es más poderosa que cualquier cantidad de escepticismo externo. Han tocado, aunque sea brevemente, algo que existe más allá de los límites de nuestra realidad cotidiana. Y ese toque los ha transformado de maneras que ninguna explicación racional puede deshacer. Las carreteras siguen ahí, extendiéndose a través del paisaje mexicano como arterias oscuras que conectan pueblos y ciudades, que llevan mercancías y personas de un lugar a otro. Y en esas carreteras, en las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo está dormido y solo los camioneros permanecen despiertos, los límites entre lo posible y lo imposible se vuelven borrosos. Los muertos caminan entre los vivos, las historias del pasado se entrelazan con el presente, y por un momento, solo un momento, podemos vislumbrar que hay mucho más en este universo de lo que nuestros sentidos limitados pueden percibir normalmente. Cada tráiler que rueda por esas carreteras nocturnas es potencialmente un escenario para otro encuentro imposible. Cada conductor que se sienta detrás del volante podría ser la próxima persona en experimentar algo que cambiará su comprensión de la realidad para siempre. Y en algún lugar,
en el asiento del copiloto de un tráiler que avanza a través de la oscuridad, tal vez hay un pasajero invisible esperando compartir su historia, esperando ser recordado, esperando dejar una huella que demuestre que su existencia tuvo significado. Porque al final, eso es lo que todos queremos. ¿No es así? Queremos importar. Queremos que nuestras vidas tengan peso y significado. Queremos ser recordados después de que nos hayamos ido. Y tal vez, solo tal vez, el universo ha encontrado una manera de conceder ese deseo, permitiendo que aquellos que han partido regresen brevemente para tocar las vidas de los que todavía están aquí, para recordarnos que la muerte no es el final de la historia, sino simplemente otro capítulo en un libro mucho más largo de lo que podemos imaginar. Los pasajeros invisibles seguirán apareciendo en las carreteras, seguirán subiendo a las cabinas de los tráilers, seguirán compartiendo sus historias y sus advertencias y sus súplicas de ser recordados. Y los camioneros seguirán conduciendo a través de la noche, con los ojos fijos en la carretera, pero con una parte de su conciencia siempre alerta, siempre preparada para el momento en que se den cuenta de que no están solos, de que hay alguien más en la cabina con ellos, alguien que tiene algo importante que decir si solo están dispuestos a escuchar. Estas son las historias que se cuentan en las paradas de camiones a altas horas de la madrugada. Las historias que se susurran entre conductores veteranos a los novatos como advertencias y enseñanzas. Son parte del folclore moderno de las carreteras, tan reales para quienes las viven como cualquier evento documentado y verificable. Y tal vez esa realidad experiencial es la única que realmente importa al final. No la realidad que podemos medir y cuantificar, sino la realidad que sentimos en nuestros corazones, que nos transforma y nos hace cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el mundo. Las carreteras de México guardan sus secretos celosamente, revelándolos solo a aquellos que están dispuestos a verlos, a aquellos cuyas mentes están abiertas a posibilidades que van más allá de lo convencionalmente aceptado. Y en esas revelaciones, en esos encuentros breves entre los vivos y los muertos, tal vez encontramos una verdad más profunda sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la existencia. Una verdad que nos dice que hay más, siempre hay más, y que los límites que creemos ver son solo ilusiones creadas por nuestra necesidad de control y certeza en un universo que es fundamentalmente misterioso e incontrolable. Los pasajeros invisibles son maestros de esta verdad. Nos enseñan que debemos mantener la humildad frente al misterio, que debemos honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros, que debemos vivir nuestras vidas con intensidad y presencia, porque nunca sabemos cuándo terminará nuestro propio viaje. Nos recuerdan que el amor y las conexiones que formamos son lo único que realmente importa, lo único que tiene el poder de trascender incluso la barrera final de la muerte. Y nos desafían a mantener nuestras mentes abiertas, a no descartar aquello que no podemos explicar fácilmente, a reconocer que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nuestras teorías y modelos pueden capturar. Así que la próxima vez que veas un tráiler rodando por la carretera en la oscuridad de la noche, piensa en el conductor solitario en esa cabina. Piensa en las historias que podría contar si te sentaras con él en una parada de descanso y escucharas con atención. Y pregúntate si tal vez, solo tal vez, no está tan solo como parece, si tal vez hay un pasajero invisible en el asiento a su lado, compartiendo el viaje a través de la noche eterna que es la carretera mexicana. Las huellas que dejan estos pasajeros invisibles no son físicas, sino emocionales, espirituales, existenciales.
Son huellas en el alma de quienes los encuentran, marcas que nunca se borran completamente, recuerdos que persisten mucho después de que el encuentro mismo haya terminado. Y tal vez esas huellas son exactamente lo que los pasajeros invisibles buscaban dejar, la prueba de que existieron, de que importaron, de que su historia todavía está siendo contada por aquellos que tuvieron el privilegio y la responsabilidad de escucharla. Y si estas historias de pasajeros invisibles te han hecho reflexionar sobre los misterios que existen más allá de lo que podemos ver y tocar, si te han recordado que el mundo es más extraño y maravilloso de lo que normalmente admitimos, entonces te pido que te suscribas a este canal. Aquí seguiremos explorando los relatos más inquietantes y conmovedores de quienes recorren las carreteras de noche, de quienes han tocado, aunque sea brevemente, el velo que separa lo conocido de lo desconocido. Cada suscripción nos ayuda a continuar compartiendo estas historias que merecen ser contadas, estas experiencias que merecen ser recordadas. Y ahora dime, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me encantaría saber dónde están los oyentes que se atreven a adentrarse en estos misterios de la carretera conmigo. Déjamelo en los comentarios.